Inteligencia artificial es un tema de gran relevancia, y aunque sus orígenes datan desde años anteriores a mediados del siglo pasado, en los últimos años hemos escuchado que este tema ha tomado gran popularidad. Algoritmos de inteligencia artificial han generado diferentes desarrollos que son de suma importancia en la actualidad. Por esto, frecuentemente se mencionan algoritmos de inteligencia artificial. Estos algoritmos han soportado desarrollos como AlphaGo, que permitió que un agente de inteligencia artificial venciera 4 juegos a 1 al que se considera el mejor jugador del mundo de los últimos años. Otros desarrollos de inteligencia artificial permiten que los vehículos autónomos funcionen, no solamente para reconocer las escenas que va recorriendo el vehículo, sino también para controlar la forma en la que éste se comporta. Otros desarrollos de inteligencia artificial han permitido vencer a jugadores profesionales de juegos de video como son StarCraft y Dota 2. Y más recientemente, AlphaFold, que permite predecir la estructura tridimensional de una proteína a partir de una secuencia de aminoácidos con un 90% de efectividad. Y estos son algunos desarrollos. Sin embargo, otros avances más sutiles que frecuentemente utilizamos, tal vez sin saber que se basan en algoritmos de inteligencia artificial, son, por ejemplo, predictores de texto que utilizamos comúnmente en nuestros dispositivos móviles cuando mandamos un mensaje escrito. O, por ejemplo, cuando recibimos un correo electrónico en Gmail, Outlook, ahora vemos que nos ofrece una serie de respuestas posibles para contestar rápido ese correo. ¿Sí? Por ejemplo, un hola, estoy de acuerdo, sí, gracias, etc. Todas estas respuestas son generadas mediante modelos computacionales que están basados en algún algoritmo de inteligencia artificial. Otros, por ejemplo, son aquellas sugerencias que nos hace Netflix para ver películas, o Amazon como sugerencias de compra, o Facebook u otras redes sociales que identifican a nuestros amigos en alguna fotografía. Es importante notar que todos estos desarrollos están basados, aunque son de inteligencia artificial, están basados en un área en particular que se llama Machine Learning o aprendizaje computacional. Y en general, en particular, están basados en una herramienta de Machine Learning que se llaman redes neuronales artificiales o redes neuronales, Neural Networks, que a su vez forman un subárea de Machine Learning que se llama Deep Learning o aprendizaje profundo. Y toda esta avalancha de desarrollos tuvo un punto inicial donde se popularizó tanto, principalmente en esos momentos en la comunidad científica a partir del 2012, cuando un modelo computacional de redes neuronales convolucionales ganó una competencia muy importante de visión computacional. Este modelo se llama AlexNet y es un modelo que vamos a explorar más adelante. Pero antes de llegar a esto, me estoy adelantando, vamos a hablar un poco más del fundamento de las redes neuronales. Entonces, hablaba de Machine Learning como un área de inteligencia artificial. Y Machine Learning, al ser un área de inteligencia artificial, tiene la particularidad de que se basa en que las tareas que realizan estos algoritmos no son programados de forma específica como tal, sino se inyectan de diferentes datos, analizan datos y los algoritmos aprenden a abstraer información a partir de estos datos para llevar a cabo la tarea que se desea. Es decir, no hay un ingeniero programando específicamente qué es lo que queremos que haga este algoritmo. El algoritmo aprende, por eso son de aprendizaje, el algoritmo aprende cuál es la mejor forma de realizar esta tarea a partir de muchos ejemplos. Y en este sentido, en general, todos estos desarrollos que he mencionado están basados en un paradigma que se llama aprendizaje supervisado. Y esto se refiere a que estos datos que se inyectan al algoritmo de Machine Learning están etiquetados, tienen una clase a la que pertenecen. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos que un algoritmo aprenda a distinguir perros de gatos. Entonces, lo que tendríamos es miles o millones de imágenes de perros y miles o millones de imágenes de gatos. Y lo que vamos a hacer es decirle al algoritmo, esta imagen corresponde a un gato y esta imagen corresponde a un perro. Y el algoritmo va a aprender a hacer ese mapeo a través de analizar muchísimos ejemplos que haga la aproximación de una entrada X, vamos a decir la imagen del gato, a una salida Y, que va a decir, ok, corresponde a un gato o corresponde a un perro. Así el algoritmo aprenderá de forma autónoma
a abstraer esta información, a aproximar, va a aprender una función que aproxima, que cuando recibe una imagen de un gato, dice efectivamente que esta imagen corresponde a un gato. Otro ejemplo es Google Translate, que tiene la capacidad, por ejemplo, de traducir de inglés a español. Y lo que sucede en estos algoritmos es también mediante aprendizaje supervisado, se tienen miles o millones de enunciados en inglés con su equivalente en español. Y así se inyectan al algoritmo de Machine Learning, que está basado en redes neuronales, y la red neuronal o el algoritmo aprende a abstraer esa información, esa función, de tal forma que después de haber recibido muchos de estos datos, y a través de un proceso de aprendizaje, el cual se llama entrenamiento, después de ser entrenado, va a poder tener una función que le va a permitir aproximar nuevos enunciados en inglés que nunca antes había visto a su equivalente en español. O en el caso de imágenes de gatos, va a permitirle recibir nuevas imágenes de gatos, nuevos píxeles que corresponden a una imagen de gato y decir que corresponde a un gato o no corresponde a un gato. De esta forma, el algoritmo aprende esta función que hace esta aproximación de X una entrada a una Y una salida, a través de datos que fueron previamente etiquetados. Es decir, que sabíamos que la imagen correspondía a un gato o cuál era el equivalente en español del enunciado en inglés. Ahora, estos detalles los vamos a cubrir más adelante a través de esta serie de videos. Es importante mencionar que todos estos desarrollos han sido posibles principalmente dada la combinación de, uno, gran cantidad de datos. A través de Internet tenemos gran cantidad de datos que nos permiten alimentar nuestros algoritmos y entrenarlos. Poder de cómputo, principalmente generado a partir de tarjetas gráficas que anteriormente se utilizaban específicamente para juegos, para videojuegos, realizan operaciones muy específicas, en particular multiplicación de matrices, de forma muy eficiente. Por esto son ideales para implementar algoritmos de inteligencia artificial, en particular de deep learning, que están basados en multiplicación de matrices. Pero esto lo vamos a ver, vamos a estudiar cómo implementar estos algoritmos y vamos a darnos cuenta que efectivamente realizan gran cantidad de multiplicaciones de matrices. Y otro punto muy importante es la gran cantidad de ingenieros, científicos y entusiastas que se han dedicado a desarrollar nuevas soluciones basadas en estos algoritmos. Actualmente, áreas como medicina, marketing, logística, se ven sumamente beneficiadas mediante estos algoritmos gracias a la iniciativa de gente que tiene gran disposición de utilizarlos para generar valor y para solucionar problemas propios a sus áreas. Derivado de esto, en esta serie de videos voy a explicar cómo funcionan estos algoritmos principalmente en el campo de deep learning, es decir, redes neuronales. Por lo tanto, voy a empezar explicando cómo funciona una red neuronal de forma teórica, explicando los conocimientos fundamentales que permiten entender y que permiten crear una red neuronal. Posteriormente, voy a explicar cómo programar una red neuronal en el lenguaje Python desde cero, y con estos conocimientos procederemos entonces a utilizar un framework de deep learning que facilitará muchísimo la implementación de una red neuronal. Sin embargo, considero que es de gran relevancia entender primero cómo implementarla de forma más básica para que cuando se implemente una red neuronal utilizando un framework de deep learning que es mucho más sencillo, mucho más eficiente en cuanto a tiempo de programación, se entienda qué es lo que está pasando. Y este framework de programación es PyTorch, el cual fue desarrollado por Facebook y es uno de los frameworks de deep learning más populares, en particular con las comunidades científicas, ya que permite hacer experimentación de forma muy eficiente. Y así, con todo esto, continuaremos con modelos más complejos, como son redes neuronales convolucionales, que son las que se utilizan principalmente para clasificación de imágenes. Luego veremos redes neuronales recurrentes, que se utilizan en secuencias, en series de tiempo también. Y así concluiremos un panorama completo de deep learning, basado en redes neuronales profundas. Entonces, vamos a empezar por explicar cómo funciona una red neuronal de forma teórica, explicar su parte matemática a grandes rasgos, y de ahí continuaremos a su implementación en código. ¡Empezamos!